Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y a ver, empezar con esta cifra, empezar con el comunicado, pero también con esta cifra muy preocupante que daba hace unas semanas la Asociación Nacional de Periodistas. Al menos en los 2 meses de protesta, 153 periodistas agredidos de alguna manera. Y ojo, de ambos lados, del lado oficial, del lado de la policía, de las fuerzas del orden y también del lado de la gente que sale a manifestarse. Épocas complicadas para la libertad de expresión. Sin duda, Omar, muy buenas noches. Pues sí, es el comunicado de las embajadas de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, que son 3 embajadas importantes, 3 países importantes, no llega a precisar los motivos concretos que originan su comunicado, pero lo que habla es de agresiones inaceptables al ejercicio del periodismo de periodistas peruanos y extranjeros, pero el periodismo en el Perú. Y llaman a la importancia de garantizar la libertad de expresión en una democracia. No precisan los motivos, pero uno puede explorar o hacer alguna arqueología, y por qué no hacemos juntos esa arqueología para ver qué puede ser. Lo más inmediato han sido estas manifestaciones que se producen en la casa de periodistas y lo que ha ocurrido el día martes en la casa de Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti, que no son novedosas, porque vienen ocurriendo desde hace ya un buen tiempo. Con este grupo hay que identificarlo y decirlo, ¿no? La Resistencia, más conocido como la Pestilencia. Que bien lo decía Rosa María Palacios en su videocolumna el otro día en La República, que es un grupo pequeño que felizmente no ha crecido, pero que va y pues genera no solo fastidio, sino que ya está violando la intimidad personal de periodistas. No es reciente, y yo cuando iba a La República todos los días, pues casi que era todos los viernes aparecían en La República con su micrófono, y son 20 patitas que van y gritan, y creo que ni siquiera entienden bien qué cosa gritan. Pero lo han hecho también contra la casa de Jaime Chincha, ¿te acuerdas? Y también otros grupos, no sé si lo vi, pero otros grupos lo han hecho contra la casa de Gustavo Mome y de Beto Ortiz. Y en todos los casos es inaceptable. Y entonces lo que uno tiene acá que encontrar es, ese debe ser el primer motivo por el cual el comunicado se aparece en esta oportunidad. Y ahí lo que quisiera decir en primer lugar, y con el pensamiento que hemos ido cuajando en IPIS, es que respetamos el derecho de manifestación de la gente. Los periodistas siempre defendemos el derecho de la gente de manifestarse, de protestar, pero lo que resulta condenable, inaceptable, es que lo hagan con calumnias, insultos e invadiendo los espacios de tu casa. Eso es lo que es inaceptable, y por tanto acá lo que debe ocurrir es que las autoridades deben tomar acciones pertinentes para evitar que esto ocurra, porque malogran, le generan un acoso al ir a tu vecindario y promover ese tipo de acciones. En Miraflores, que es en la casa de Rosa María, no sé, la de Gustavo creo que es en Surco, me parece, pero es más curioso aún porque el municipio ha decidido hace una semana, no estoy muy seguro si constitucionalmente se puede hacer eso, pero decidió que en Miraflores no puede haber marchas. Claro, al igual que en la Municipalidad de Lima se ha tomado una decisión similar, y claro, justamente, bueno, y sin embargo, Canal es el mismo partido que el actual alcalde de Lima, ¿no? De Renovación Popular. Y claro, y van estas personas a generar este nivel de caos. Pero claro, empieza, y entendemos que puede haber venido por ahí, por estas agresiones. Es lo más inmediato de esta semana. Pero no es lo único. No es lo único, y viendo el panorama completo, ¿no? En este ambiente de convulsión social. Correcto. Vamos entonces a lo que ha sido estos últimos 2 meses, un poquito más atrás, y ahí lo que encontramos es que el trabajo de reportero en las marchas es un trabajo peligrosísimo, como se ha visto. ¿Por qué? Porque hay agresiones por parte de la policía y las fuerzas del orden absolutamente injustificadas contra periodistas que enseñan su carné y sin embargo la emprenden contra ellos. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Porque, a ver, incluso sabemos y conocemos que en situaciones de guerra, por ejemplo, cuando alguien se identifica como prensa como periodista, claro, de inmediato se le permite, es como la Cruz Roja, se le permite hacer su trabajo porque se entiende que está dando una cobertura para el resto del mundo. Totalmente. Entonces, aquí que nuestra policía no reconozca eso es preocupante. Hay evidencia que eso ha ocurrido. Mira que tuvimos una reunión con el ministro del Interior hará 2 sábados, donde estábamos representantes de IPI, estaba yo, estaba Ricardo Oceda y yo, estaba el Consejo de la Prensa, María Eugenia Mome, y habían más periodistas, y tuvimos una conversación con el ministro del Interior para decirle, oye, ¿qué es lo que está pasando acá? Y él lo que nos dijo es que le preocupaba mucho esto, que no debía ocurrir, y que entonces iban a crearse un grupo para ver cómo lograban establecer un protocolo.
El protocolo es simplemente que le digan a la policía, oye, a un periodista no le metas palo, es tan sencillo como eso. Entonces, sospecho que el comunicado de estas 3 embajadas también tiene que ver con las agresiones por parte de fuerzas policiales y del orden en general contra los periodistas. Pero los periodistas también han estado en la mira por parte. Y los que protestan la han estado emprendiendo también contra periodistas, agrediéndolos, quemando, recuerdo, no sé, en programas han sufrido estas agresiones. A ver, nuestra compañera Andrea Mezquita, junto a un periodista del diario La República, sufrieron el robo de sus equipos en medio de unas protestas. Y en América una camioneta fue apedreada y le destruyeron. Casi que en todos los medios hay este tipo de amenazas. Nadie se ha salvado. No. Y entonces lo que ocurre es que ahí es donde ya engancho con que no solo son los últimos 2 meses, sino que esto tiene más tiempo. Y creo que esa parte es la cosecha de lo que fue sembrando Pedro Castillo y su adú Aníbal Torres durante 1 año y medio, lanzando mensajes contra los periodistas en una campaña insólita, porque se dedicaban, y esto comenzó a ocurrir cuando los medios comenzaron a denunciar actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Entonces Pedro Castillo asumió y pensó que los medios son enemigos de la democracia y se puso a lanzar agresiones a los periodistas en eventos públicos, provocando, incentivando a que la gente que asistía ahí la emprendiera contra los periodistas. Además, el señor Castillo lo que se dedicó es a una campaña incendiaria contra los periodistas, diciéndoles de todo tipo de agravios e impidiendo el acceso a la prensa local. ¿Te acuerdas cuando impidió que la prensa peruana entre a una conferencia de prensa, limitando el acceso a información, agrediendo a los reporteros que se acercaban cuando caminaba el presidente, cuando era el presidente Castillo? Había una campaña sistemática por parte de Castillo y Aníbal Torres contra la prensa, y han ido sembrando para que ahora un sector de la población tenga un encono contra los periodistas. Y si tú recordarás, esto incluso data de tiempo atrás, cuando Castillo se vuelve presidente de la República. Ya en campaña se registraron agresiones de prensa justamente en los famosos mítines donde tenían que pedir o escapar porque era una situación muy compleja. Es decir, la animadversión a la prensa ha existido y seamos también claros, no solo de parte de Pedro Castillo, ¿no? Los políticos en general no gustan pues de la prensa. Parte también de la historia que no se puede olvidar hubo que hacer una campaña fuerte, pública, para que el Congreso permitiera que los periodistas pudieran entrar al Congreso de la República. Y entonces no querían, usted fue, y los tenían a los periodistas en el verano con todo el sol. Y luego le dijeron, bueno, qué bueno que se fue el sol. Y era con la garúa allá afuera, de una manera indigna. Hubo que hacer presión. Un día fuimos con el Consejo de la Prensa y con la Asociación Nacional de Periodistas y literalmente nos zampamos al Congreso para entregar un comunicado para lograr eso. Se logró y se fue avanzando, pero lo que ocurre es que hay un encono contra la prensa por parte del Congreso, ya se eliminó eso felizmente, y por parte del gobierno. Claro, pero es verdad, pero haciendo las diferencias, ¿cuánto caló justamente estos discursos, estos mensajes de odios, estos gabinetes descentralizados donde Aníbal Torres acusaba directamente a la prensa de casi todos los males del país? Así es. Bueno, pues caló bastante, porque fueron con esa prédica y lo que ocurre es que le han ido sembrando a mucha gente la idea de que el periodismo fue el que se tiró abajo a Pedro Castillo. Y no fueron sus desaciertos, no fueron sus problemas de corrupción tan graves. Y eso, mira, que lo tengo acá apuntado porque fuimos, incluso, ahora otro más que me olvidaba, hubo propuestas legales, iniciativas legales para penalizar la difusión de investigaciones de corrupción. ¿Te acuerdas? Hubo un proyecto que Aníbal Torres presentó, luego hubo amenazas de querellar a periodistas por las informaciones que reporteaban y sacaban, y una escasísima transparencia para informar. Todo eso, cuando vino la misión de la OEA, se lo dijimos y fuimos María Eugenia Mome del Consejo de la Prensa, fue Gustavo Gómez de la Asociación Nacional de Radio y Televisión y fui yo por parte de IPIS y se lo explicamos a la misión de la OEA que vino al Perú, y cuando nos escuchaban nos entendían. Pero luego emitieron su informe
y su informe concluyó que en el Perú había un exceso de libertad de expresión. Esa frase fue Fatal. increíble, ¿no? Porque era, déjenme de cosas, una misión que era cómplice de Castillo, que había sido organizada por la diplomacia de Pedro Castillo para avalar lo que venía ocurriendo, para evadir las investigaciones del Ministerio Público, y ahí fue sembrando mucho Pedro Castillo contra la prensa. Y ahí podemos quizá entrar un poco al terreno de este discurso negacionista, tanto a nivel local como también a nivel internacional. Esta semana escuchábamos nuevamente a Aníbal Torres hablar de un Castillo secuestrado, ¿no? Justamente por los poderes de empresariales. Escuchábamos a su primer canciller, Héctor Béjar, también despotricar, y a un expresidente de la Corte Suprema del Poder Judicial como Duberlí Rodríguez pidiendo quemar la Constitución. Es decir, este discurso está instalado todavía. Absolutamente. Y yo tuve a mí me gusta ver estas cosas tan extrañas que ocurren, y vi la transmisión de este evento que hubo en San Marcos, donde estaban el señor Duberlí Rodríguez, como tú dices, un ex vocal de la Corte Suprema que estuvo en la terna, en la sala que sentenció a Alberto Fujimori. Entonces, por lo tanto, una sentencia tan importante como esa no debería meterla con una vocación política tan marcada como la que sirve Duberlí Rodríguez, que además, a la sazón, es el abogado de Aníbal Torres, que lo libró de ir a prisión preventiva por el golpe de Estado que se organizó el 7 de diciembre, donde ahora el señor Torres quiere solapamente pasar piola, cuando es evidente que ese golpe no fue solo Pedro Castillo, y Pedro Castillo estaba, dice, ahora se está cargando con toda la culpa, y dice, ¿quién le escribió el discurso? Es una pregunta capciosa, no puedo responder, cuando es evidente que ese discurso era un discurso contra la prensa, y ahí estaba marcado contra la prensa, y lo había escrito aparentemente Aníbal Torres. Duberlí Rodríguez dijo que el señor Aníbal Torres estaba muy viejito y no podía, y tenía que estar en su casa. Estaba Héctor Béjar, el primer canciller de Pedro Castillo, que fue un canciller, debo decir, que fue puesto para poner la diplomacia peruana al servicio de intereses extranjeros, al servicio de Andrés Manuel López Obrador, al servicio de Evo Morales. Además, él mismo lo dijo en una entrevista que dio cuando salió de canciller, y dijo, a mí me llamaban a presionarme de por qué ponía y los nombramientos lo querían decidir desde México, de lo que acá pasaba. Y eso explica por qué ahora el señor López Obrador sobre Ortega no dice nada, sobre Maduro lo apapacha, sobre Díaz Canel de México lo premia, lo condecora. Y todos son criminales, dictadores constatados. Y sin embargo viene y se mete en el Perú. Que dicho sea de paso, hoy día ha recibido Andrés Manuel López Obrador a Lilia Paredes, la ex primera dama y Sociedad Augusto, y hablábamos de justamente este discurso negacionista que hay en el ámbito interno y en el ámbito externo también, como presidentes, el de México, colombiano, chileno. Y tú hacías esta relación, ¿no? De que Héctor Béjar justo se encargó de hacer esos puentes con estos países que ahora vemos están sirviendo para contar otra historia. Así es. Entonces, y volviendo a esta reunión que mencionaba en San Marcos, estaban pues Duberlí Rodríguez, estaba Héctor Béjar y estaba Aníbal Torres, que sentía que otra vez estaba en el gobierno y lanzaba sus discursos igualitos, incendiarios. De hecho, me olvidaba, Héctor Béjar tuvo uno de sus momentos más brillantes, es cuando dice, y hay que expropiar la televisión para que todo el día transmiten debates tan interesantes como este en el que participo yo. Pero claro, es vuelven otra vez al comienzo del gobierno con todo ese discurso, y en todo ese discurso hay un ataque permanente a la prensa que le da una hilación, y con esto creo que cerramos lo del comunicado de las embajadas, que tiene que ver con la última semana, con los últimos 2 meses, pero también creo que con el último año y medio. Sí, claro. Ahora, te pedía un poco entrar también al ámbito local, ¿no? Y a la coyuntura. Es decir, sentimos que de parte del propio Congreso de la República, y no sé si del Ejecutivo, piensen que ya lo peor ya pasó, la tormenta, la convulsión social ya empezó a bajar, es verdad. En este momento solo Puno se encuentra en una situación de estado de emergencia, con vías bloqueadas, pero el resto del país parece estar tranquilo todavía. Y vemos pues un Congreso que dice y se da, digamos, las libertades de patear el famoso proyecto de adelanto de elecciones para la siguiente legislatura. Claro. ¿La apuesta que están haciendo es la correcta? Es decir, que ya la situación ha empezado a calmar.
Yo creo que no, que evidentemente la situación es diferente a los últimos, porque el gobierno de Boluarte ya tiene 2 meses y medio. Los primeros 2 meses fueron con una protesta muy intensa y con 60 muertes que son muy penosas y que ahí creo que el gobierno cometió un error capital. Yo no creo que la señora Boluarte ni el señor Otárola sean unos matarifes que estén pensando y hayan dado la orden de decir, oye, vayan a matar para ver si eso tranquiliza a la gente. No creo eso. Creo que había un descontrol en zonas, pero eso lo que requiere es una investigación. Yo escribí una columna hace como 1 mes y pico que decía, hay que hacer una comisión de la verdad para investigar qué pasó ahí. Y rápido, 1 mes, de repente hasta una comisión de la verdad para Puno, otra para Ayacucho, y saber qué pasó. El propio gobierno debió haber abanderado eso y hacer una investigación. Y no decir que la Fiscalía investigue, que dentro de 2 años aparezca con un informe. Bueno, y no solo eso, no, Augusto, sino que la propia Dina Boluarte, en las primeras declaraciones que dio incluso la prensa extranjera, va y claramente da versiones que no eran ciertas, a ver, lo de los ponchos rojos bolivianos, claro, que entraron, la avalancha, Baladundum, entonces, no señora, aquí hay... Obviamente, entonces ahí le ha faltado al gobierno encarar ese problema. Esa protesta ya de hace 15 días como que ha bajado. Anuncian hoy día, había partes de la policía que anuncian que se viene a una segunda toma de Lima y que aymaras están viniendo de este fin de semana a Lima. Ahora, tampoco se produjo la primera toma nunca. Sí, entonces, super es rala, una expresión, ¿no? Pero ciertamente en Puno hay un problema por resolver, no de ahora y antiguo, muy antiguo, pero, como en muchas partes, pero la herida está abierta ahorita. Sin duda. En Puno la herida está ahí. Y va a estar por mucho tiempo. Y por eso el gobierno debería encarar el tema claramente y creo que no lo quiere hacer y es un grave error. Sospecho de paso que eso es lo que va a generar que en un momento, de repente no muy lejano, va a haber algún cambio de gabinete. Es decir, que el gobierno va a requerir un recambio por otro gabinete o otro premier para poder tener una mochila menos pesada. Exacto, sobre todo porque la mochila de Otárola está manchada de sangre, esa mochila, en el sentido que él era el ministro de Defensa cuando ocurrieron estas muertes en Ayacucho. Así es. Y eso requiere una investigación, y requiere una investigación pronta que no ha ocurrido y eso ya de pensar que el gobierno no la quiere realizar. Pero la situación se ha como tranquilizado y tú planteabas el tema de si es que ya el Congreso cree que ya pasó lo peor, porque mira, en diciembre estaban asustados con el tema de, claro, que 93 votos. La protesta y votaron para irse el 2024 con 93 votos. Ahora, no estaban tan asustados porque en diciembre también estaban aprobando su menú de 80 soles. En medio de la protesta que había, estaban viendo, oye, ¿qué comemos? Faisán, no, con 80 soles, ¿qué podemos comer? Pero sienten además que ahora ya están ya el menú, los iPhone, como que ya lo sientes otra vez muy empoderados y creyendo que ya pasó todo y que pueden llegar al 2026. ¿Pueden llegar? Pueden llegar. ¿Tú qué crees? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil saberlo. No, nadie lo sabe, pero ¿podrían llegar al 2026? Es que la pregunta es, a ver, poniéndonos un poco, tratando de entender lo que pasa en el país en este momento, ¿conviene ya un adelanto de elecciones en una coyuntura como esta? Si me preguntas, yo creo que sí. Porque lo que ocurre es que el gobierno no tiene la legitimidad ni el Congreso. Y el país debería merecer un gobierno que arranca con un horizonte de 5 años. Mira, el Perú se merece una idea revolucionaria. Un gobierno normalito de 5 años. Eso sería hoy día una revolución en el Perú. Pero ahí tenemos otro problema, ¿no? Que lo que venga sea peor. Claro, no tanto eso, sino que este Congreso lo que está planteando es que sea un periodo complementario de 2 años y medio, claro, lo que nos lleva a inestabilidad tras inestabilidad, claro, también. Hay quienes dicen, oye, lo que venga puede ser peor, así que mejor vamos con esto hasta lo que dure. Es como que la llanta está, que ya se le ve el aire, pero dices, a ver, hasta dónde jala, porque no tengo la de repuesto y hasta que encuentre puede ser peor. Pero yo creo que lo mejor sería ir a un proceso electoral ordenado, el 2024, en el primer trimestre, bien hecho para ir a tener autoridades que tengan la capacidad de tener liderazgo y de construir una visión estimulante del futuro, que es lo que hemos perdido. Hoy en día, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, sí, ¿no se lo ha visto? Sí, se ha caído en febrero tremendamente y tiene que ver en parte, me parece, y por la lectura del informe que Apoyo Consultoría hace, es porque hay una incertidumbre política de va a haber adelanto de elecciones, ¿cuándo? Un país no puede vivir en esa incertidumbre. Y creo además que Dina Boluarte
sería, no sé si me permites, muy tonta si es que no cree que este remanso... Porque además Dina Boluarte, valga en verdad, tampoco quiere irse. No, y lo han No dicho tiene sus cara de ministros, irse, ¿ah? claro. Han dicho que esto no es un gobierno de transición, han dicho. Muy claramente. Claro, es un gobierno de transición. Que no son un No gobierno es, de transición. sí, es un gobierno de Claro. de- Si de digo eso, kindergarten. pues, sí, claro. Pero es que si no aprovechan este momento, creo que cuando surja la siguiente crisis que va a surgir, van a estar más débiles. Entonces deberían en este momento ya definir y decir, oye, nos vamos el 2024 y el 2024 hay un nuevo presidente en julio, pero la gente quiere una fecha. Si no le das una fecha, vamos a seguir con ese tic-tac, tic-tac, tic-tac que en algún momento revienta. Muchísimas gracias, Augusto. Como siempre, Augusto Álvarez Rodríguez, presidente del Y un gusto Instituto de escucharlos Prensa y Sociedad. por las mañanas. Está muy entretenido. Muchísimas gracias en la rotativa del aire junto a Yona.